están en negociaciones. ¿Estas plantas son del gobierno mexicano o hay un intermediario quien las compró, maestro Pech? Bueno, de acuerdo a las negociaciones y que ha dicho el secretario de Hacienda, es que vamos a tener una intermediación por medio del Fonadín y el activo va a ser dueño la nación. Fonadín hoy en día no tiene el dinero para desembolsar esas cantidades de más de 100 mil millones de pesos. Me he de imaginar que uno de los mecanismos que van a hacer es, por medio de esta empresa que está muy anunciada, se va a colocar esta deuda y se va a tener que ver a qué tasa de interés, y esto es muy importante porque va a depender a cuánto tiempo tú quieres recuperar la inversión. Es decir, aparte del dinero que le das a Iberdrola, tienes que tener una cantidad de dinero adicional dentro del presupuesto de 2024 para operar y darle mantenimiento, y sobre todo la gente que se vaya a ir a trabajar estas plantas de los privados donde estaba Iberdrola, va a depender mucho cuánto se van a ir, tienes que colocarles también su salario. Entonces aquí hay muchas disyuntivas todavía que no sabemos en cómo y en cuánto dinero se necesitaría para operar, porque hay que dejarlo en claro. La planta por sí solas, las 7, hay que hacer un diagnóstico de cada una de ellas para determinar cuánto dinero hay que meterle, cuánto va a ser la vida útil y cuánto tiempo vamos a tardar en retornar la inversión si es que se da un financiamiento, no directamente del gobierno, sino por parte del Fonadín vía los mecanismos que se están anunciando. Maestro Pech, y para cerrar, para la gente como yo que le interesa, es la pregunta del millón, ¿sí se va a ahorrar energía eléctrica con esta compra? No, los costos de la electricidad no van a bajar. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, el año pasado le dieron a la Comisión Federal de Electricidad un subsidio de 80 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que sucede? Por cada peso, por cada por cada kilowatt que está generando, el gobierno le da 58 centavos. Pero yo comparando los costos que tiene los productores independientes donde estaba Iberdrola, el costo de la generación de la electricidad valía 30-40% más abajo de lo que tenía la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, si lo llegase a operar a las mismas condiciones como lo hace actualmente en la CFE, bueno, tendrían que darle entre un 10 y un 15% más del subsidio en el 2024 de lo que se le da. Por lo tanto, tanto tú como yo, ese dinero que se va a hacer adicional proviene de los ingresos de los impuestos de la nación. Por lo tanto, la realidad es que no va a bajar la electricidad, sino que se va a mantener de acuerdo a la inflación, y el dinero va a tener que salir de algún lado de los ingresos del 2024. Entonces, maestro Pech, ahora sí cerrando, ¿cuál entonces es el beneficio de esta compra, haber quitado el porcentaje a Iberdrola para que se vaya de nuestro país? ¿Cuál es la intención entonces de esta compra? Bueno, lo que es una intención porque no hubo una nacionalización, porque cuando hay una nacionalización, una expropiación, cuando no existe un acuerdo entre dos entes, entre un privado y el público. Aquí sí hubo un acuerdo. ¿Y qué es lo que nos quedaba? Como dije al inicio, no nos quedaba de otra. Ya. Si no hubiera un acuerdo, imagínate esas plantas, ¿cuánto Iberdrola las puede dar a pagarlas o puede en su momento desmantelarlas? No sabemos lo que hubiera pasado. Ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? No puedo parar este volumen de electricidad que se genera, porque si no me va a causar un problema en cómo voy a cubrir la demanda en el país. No nos quedaba de otra. Ya. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién le torció el brazo a quién? No, sino es quién tuvo el mejor beneficio. Ajá. Y uno de los mejores beneficios yo lo he visto en Iberdrola, de acuerdo a los datos que he visto, en sus acciones que han subido, y para México no le quedaba de otra porque ¿cómo sustituyes una planta nueva que puede tardar entre 1 a 2 años desde su construcción hasta su puesta en marcha? Pues aquí es una de las preguntas grandes que va a quedar la incógnita, y la realidad es, creo que la negociación es en cuánto tiempo se va a retornar la inversión y si realmente vamos a pagar los 6 mil millones de dólares que se anunciaron. Esa es la pregunta, por eso siempre le pregunta al experto, como es mi tocayo, el maestro Ramsés Pech. Maestro, muchísimas gracias por esta brillante colaboración para su público del 97.7, 101.1 y 103.9. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Muchas gracias al maestro Ramsés Pech, especialista en temas. Por eso es importante escuchar todas las opiniones en torno a esta venta de estas plantas de Iberdrola.